Bueno, jóvenes, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que se encuentran aquí. Para iniciar, les quería preguntar, ¿hay alguien que esté compartiendo su dispositivo para tomar la clase, ya sea su computadora, el teléfono, lo que sea? Xochitl, adelante. Estamos compartiendo con Jovita. Ok, de acuerdo. Gracias, Xochitl. Luis, adelante. Aquí estoy compartiendo con mi compañera Esther, maestra. Bueno, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? De acuerdo. Bien, jóvenes, pues entonces hay dos nada más compartiendo. Y vamos a comenzar. ¿Qué recuerdan acerca de la última clase que tuvimos? ¿Qué es lo que recuerdan acerca de lo que vimos? Sobre la especiación, ok. Hablamos sobre la especiación. ¿Qué más? Sobre por qué México es un país megadiverso. A ver, permítanme. Adelante, Laura. Sobre algunas características como la irritabilidad, la homeostasis, aclimatación, adaptación, homeostasis, por esa palabra, y evolución de las especies. Ok. Bien, gracias, Laura. ¿Quién más? A ver, alguien comentó. ¿Y cómo se daba la especiación? Es decir, ¿por qué? Muy bien, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de lo que vimos en nuestra última clase? Bueno, ok. Parece que no hay más dudas. Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen cuando ya la puedan ver. Sí, ya se ve, maestra. Gracias. Ok, entonces, pues veíamos, ¿no? Que México es un país megadiverso, que es un país megadiverso, las razones por las que decimos que México es un país megadiverso, y finalmente empezamos a ver también qué características de México hacen que haya tantas especies. ¿Qué, ¿Qué hace que México sea un país megadiverso? ¿Qué ocasiona que México sea un país megadiverso? Veíamos que son varias condiciones que se van a combinar y entre ellas van a propiciar la especiación. Veíamos que estaba la posición geográfica, la diversidad de paisajes, el aislamiento, tamaño, historia evolutiva y cultura. Lo primero que vimos fue la posición geográfica. Tenemos aquí a México encerrado y entonces el trópico de Cáncer cruza México, por un lado, y entonces la latitud de México es bastante amplia, ¿no? Y recordemos que cuando estábamos viendo cuáles son los países megadiversos, veíamos que más o menos es una franja entre acá y acá, ¿no?
Los países que están demasiado al norte no entran entre los países megadiversos, pero también no todos los países que se encuentran en esta franja son megadiversos. Entonces, de todos modos, el que tenga una latitud bastante larga, digamos amplia, hace que, dependiendo de la latitud, recordemos, van a ser las condiciones climatológicas. ¿Por qué? Porque es la cantidad de sol que le va a tocar dependiendo de la estación. Si estuviera más en el Ecuador, su temperatura sería más regular todo el año. Pero como está un poquito más al norte, no es tan regular en todo México. Hay una parte que es más tropical y otra parte que es más desértica. También les comentaba que en esta franja, por el trópico de Cáncer, igual aquí se encuentran los grandes desiertos, pero al ser tan larga nuestra latitud, hace que no solamente haya desiertos, sino también otro tipo de ecosistemas, ¿no? Bien. Luego veíamos que también tiene una gran diversidad paisajística. ¿Esto qué quiere decir? Tiene muchos tipos de paisajes. Desde la parte de que tenemos que es predominantemente montañoso, México, y entonces eso hace que haya diferentes altitudes. Recordemos que no es lo mismo latitud que altitud. La altitud se refiere a los metros sobre el nivel del mar, es decir, qué tan alta es una montaña o qué tan lejos estamos del nivel del mar, y esto se traduce en diferentes niveles de presión atmosférica, entre otras cosas, y esto va a cambiar la cantidad el tipo de vegetación que va a haber, porque también va a cambiar el clima, por decirlo de alguna manera, si es más caliente o más frío. Y como le decía, también va a cambiar el tipo de vegetación que hay. Y la vegetación pues define en muchas ocasiones qué tipo de animales y otros organismos hay. ¿Por qué? Porque la vegetación, los autótrofos, como lo son las plantas, algas y algunas cianobacterias, pero principalmente plantas y algas, van a transformar la materia inorgánica en orgánica, y esta materia orgánica es de la que todos los demás seres vivos se van a alimentar. Todos los seres vivos necesitan materia orgánica para alimentarse. Pero hay quienes necesitan consumir primero materia orgánica para transformar esa materia orgánica en otro tipo de materia orgánica, y hay otros que son la mayoría, y hay unos especiales, por decirlo de alguna manera, que pueden transformar la materia en inorgánica a la orgánica y empezar la cadena trófica. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, son la red trófica. Ellos son los autótrofos, que les digo, son las plantas, las algas y las cianobacterias. Entonces, dependiendo de la vegetación que haya, es los organismos que va a haber. Además de que las diferentes altitudes y el diferente paisaje en nuestro país hace que, por ejemplo, en una misma montaña hay una parte que es más seca que la otra por la inclinación del sol que le da o cuánto viento le llega, etcétera. Entonces, al haber tantas montañas, genera diferentes condiciones de vida que generan diferentes especies. También, si es un valle, no es lo mismo que sea una planicie. Una planicie, pues va a tener, digamos, las mismas condiciones casi, pues todo el tramo. En cambio, si es un valle, se va a ver este valle influenciado por las montañas. Y aún así también tenemos alguna que otra planicie. Entonces, pues esto nos hace diversificar más el tipo de especies que pueden vivir ahí. Luego, la cantidad de lluvias que hay varía mucho dependiendo de la región en la que nos encontremos, y eso también depende de eso, la vegetación que vaya a haber y también los animales que vaya a haber. Un cactus difícilmente podría estar, pero dependiendo de la especie, difícilmente podría estar en un lugar tan húmedo como aquí. ¿Por qué? Pues porque se pudre. Está hecho para que cuando haya agua, absorberla más que pueda y luego guardarla. Entonces, si está en un lugar muy húmedo, pues se va a podrir. En cambio, por ejemplo, aquí una orquídea en pleno desierto, pues se va a morir porque no tiene agua suficiente, a menos de que la reguemos.
Y bueno, también el que tengamos océanos a nuestro alrededor, el mar a nuestro alrededor, también genera más condiciones diferentes por dos cosas. Uno, se aumenta la cantidad a las especies, se aumentan las especies que existen en nuestros territorios marítimos. Y además, entre más cerca esté un lugar del mar en la Tierra, va a tener una temperatura, un clima más regular que si está más dentro del continente, donde va a cambiar más drásticamente la temperatura y el clima en general, ¿no? La cantidad de humedad que se encuentra ahí. Entonces, como les decía, las diferentes condiciones nos generan diferentes climas, y estos climas nos van a generar diferentes tipos de vegetación. Como les decía, a ver, vamos a hacer más pequeño. Permítanme. Ok. Para empezar, aquí si nos damos cuenta, hay como ciertos patrones que podemos notar en nuestro país, ¿no? Tenemos la península, tenemos esta partecita de acá, y lo mismo aquí tenemos nuestra península, y este es de relieves, este es de cantidad de precipitación y este es de climas, ¿no? Tenemos esta parte de acá del norte, tenemos la parte central, muy parecida, y luego tenemos la parte del sur y la península, ¿no? Y si nos damos cuenta, aquí también tenemos nuestra península, tenemos esta parte de aquí arriba, tenemos nuestra parte central, tenemos nuestra península y la parte del sur. Y si comparamos además esto, que son los climas, con la vegetación, otra vez la península, esta parte de aquí, el centro, el sur y la península, la otra península, nos damos cuenta que aquí hace casi lo mismo. Este mapa es de la distribución de vegetación en México. Entonces aquí también tenemos la península, esta parte de aquí arriba, el centro, el sur, y hasta nos damos cuenta cómo se divide aquí, ¿no? Aquí está Oaxaca, y cómo tenemos esta mitad de Oaxaca con este patrón, y esta otra mitad de Oaxaca con este otro patrón, ¿no? Y luego la península, igual la península. No es exactamente igual, pero tiene patrones muy parecidos, a pesar de que estos mapas son de diferentes cosas, ¿no? Entonces vemos que hay una relación bastante fuerte a simple vista entre una característica y otra. Y recordemos, la vegetación va a determinar en gran medida el resto de las especies que van a vivir ahí. Bueno, después pasamos con lo de el aislamiento. ¿Alguien investigó algo acerca del aislamiento de México? ¿Sabe algo acerca de cómo se han movido a través de los miles de millones de años las placas tectónicas? Bueno, ¿quién me puede decir qué es una placa tectónica? ¿Han escuchado de eso?
Adelante, Luis. Bueno, según lo entiendo, son partes de la corteza terrestre que están unidas y que hoy sí que con las actividades propias del planeta internas se mueven y esos son los que provocan, digamos, los terremotos o los temblores. Y Oaxaca, al parecer, está en una zona muy sísmica, porque está entre la unión de dos placas tectónicas o algo así, me parece. Perfecto. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Adelante, Gerardo. Sí, buenas tardes. Dice que son las placas tectónicas que son fragmentos de la litosfera y que se mueven y colisionan entre sí cuando hay movimiento, se encuentran debajo de la corteza terrestre. Y dice que nuestro país está sentado entre varias placas, menciona varias, y que son las que ocasionan los movimientos y las separaciones cuando a través de ellas se liberan las energías a través de los sismos que se presentan. ¿Sí? Esa es una información muy larga, maestra. En general, eso entendí. Ok, muchas gracias. ¿Una última persona? A ver. Dice Lizeth, la placa tectónica son fragmentos de las capas de la Tierra que se desplazan en el manto terrestre. Muy bien. Ok, vamos a ver. Un momentito. Ok, vamos a usar Paint como siempre. Y ahí vamos. Okay. Bien, entonces, para aclarar nada más, vamos a... Primero vamos a ver esto, ¿no? Bueno, esto y... No, esta no se ve. Bueno, vamos a usar esta imagen. Recordemos que nuestro planeta Tierra es no es nada más como una esfera de roca, está hecha de varias capas. Entonces, hay una parte que es tiene núcleo, tiene manto superior, corteza, ¿no? Ok, hay una parte que es como bastante líquida, bastante líquida en cuanto es prácticamente pura lava. Y ahí se van
pues bueno, se van revolviendo los elementos, hay mucha energía, etcétera, ¿no? Mucha energía acumulada porque tiene mucho calor y entonces, bueno, hay mucho calor ahí y bueno, que viene desde el núcleo, y bueno, va saliendo y entonces nuestro planeta pues va teniendo que sacar esta energía. En la parte de esta arriba, que es la que tiene contacto con la atmósfera y el resto del espacio exterior, esta parte, les decía, es líquida, pero la parte de arriba ya se solidificó. E incluso pues tiene agua, etcétera. Esta parte, la de la corteza, es la parte donde se encuentran los continentes, las placas tectónicas, etcétera. Las placas tectónicas o la Tierra la podríamos decir como una taza de atole, pero una taza de atole que dejamos un ratito enfriar. Cuando vemos un atole, pues vemos, o de engrudo, la parte de adentro pues va a seguir bastante líquida, pero la de arriba está como un poquito solidificada, ¿no? Como que se hace un mantito. Pero si ponemos presión, esta se va a mover fácilmente. Lo mismo va a pasar con la corteza. Esta se puede mover, entre comillas, fácilmente. Claro, a nivel de fuerzas de la Tierra, ¿no? Y la litosfera, perdón, la corteza, se va a mover dependiendo la energía que vaya a salir de dentro del planeta. Digamos, hasta acá adentro está el núcleo, aquí está la parte de lava, digamos, y ya la parte solidificada es aquí nuestra litosfera y el resto de la corteza. Entonces, pues se está un poco fragmentada nuestra corteza, nuestra litosfera, y esto, ¿por qué ocurre? Porque si estuviera completamente cerrada, nuestro planeta Tierra explotaría, porque la energía que se encuentra dentro de la lava, dentro del resto del planeta, no podría salir, y entonces tendría que explotar. Por eso también así cuando surge un volcán de repente, es bastante explosivo, ¿no? Los volcanes o las grietas son formas en las que la energía se va liberando presión poco a poco, y no explota nuestra Tierra. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestras placas tectónicas, y estas, como les decía, se van a ir moviendo por el simple hecho de que se va liberando la energía de nuestro planeta. Ok, y este movimiento ha ido ocurriendo a lo largo de miles de millones de años. Entonces, ¿dónde está? Ok. Bien, entonces tenemos aquí nuestro planeta Tierra como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Y si nos damos cuenta, los continentes no coinciden exactamente, pero sí en cierto modo, por ejemplo acá, con las placas tectónicas. Y entonces tenemos aquí que, por ejemplo, tenemos varias placas. Por estas ranuras se va a ir liberando energía. Y hay placas que se van separando unas de otras. Por ejemplo, la de la placa pacífica se va a ir separando de la de Nazca. Pero, por ejemplo, la placa pacífica va a ir chocando con la euroasiática. Y así, ¿no? Hay placas que casi no se mueven, placas que sí se mueven más, pero todas se van a mover en algún momento. Claro que hay lugares por donde va a salir más energía que otros. Donde sale más energía es donde hay más temblores y más movimiento. Entonces, pues bueno, aquí vemos dos placas tectónicas y vemos que México está entre la pacífica, la norteamericana, la del Caribe y la de Cocos. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Ahora,
que tiene que ver con la historia de nuestro planeta. Que estas placas se van moviendo poco a poco, pero ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando hay bastante espacio entre una placa y otra? O sea, han pasado miles de millones de años, y entonces, digamos, aquí tenemos una placa que va hacia acá, y otra que va hacia acá, y entonces dejan un espacio. ¿Qué pasaría? Este espacio, obviamente, pues no se va a quedar líquido. Lo que va a pasar es que se va a solidificar y va a empezar a aparecer una placa nueva. Las placas que les mostré anteriormente son las placas principales, las más grandes, pero hay placas mucho más pequeñas que se van formando con el paso del tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, también otra cosa que pasa es que, como veíamos en esta imagen, un momento. Como veíamos en esta imagen, hay un proceso que se llama subducción, cuando en vez de separarse las placas se juntan y hay dos posibilidades, que choquen entre ellas, digamos aquí viene una placa y aquí viene otra, y choquen, y por ejemplo, o salga por aquí el magma o no, o puede que en vez de chocar, una placa vaya más grande, más fuerte, y la otra empiece a entrar por abajo. La parte de aquí pues se va a ir derritiendo con el pasar del tiempo. Por eso aquí dice a este movimiento se le llama subducción, a este evento. Y entonces unas placas van quedando arriba de otros y obviamente poco a poco va consumiendo lo que está aquí arriba y va a irse para el centro de la Tierra, donde pues va a volver a hacer el ciclo de los elementos. Y después, en algún otro momento, estos elementos van a salir mediante una erupción volcánica o este tipo de eventos. Entonces, esto, como les decía, ha ocurrido a lo largo de miles de millones de años. Tanto así, de tal modo que, pues bueno, aquí vemos los límites de placas tectónicas en naranja. Si se están separando o se están uniendo. Y vemos aquí en naranja que dice macizos antiguos. Muchos de los continentes antes no existían y con el paso del movimiento de las placas tectónicas y los miles de millones de años fueron saliendo o algunos fueron desapareciendo. Pero hay algunos continentes, algunas partes de los continentes que han seguido por el pasar de los años. Hay unos que incluso se han hundido y han vuelto a salir, y se han hundido y han vuelto a salir. Pues eso ha pasado con México. Antes había dos continentes, México era parte de dos continentes que primero estaban bastante juntos, luego se separaron y luego volvieron a juntarse, que son América del Norte y del Sur. Hace más o menos unos 250 millones de años, el planeta Tierra, las placas tectónicas, nuestros continentes se veían así. Si nos damos cuenta, aquí está América del Norte, América del Sur, vemos parte de África, aquí un poco de Australia, Asia y Europa por acá, ¿no? Luego, con el pasar de los millones de años, nos fuimos separando. Vemos aquí esta placa este continente que se va separando. Aquí vemos América del Norte y Sur juntos. Aquí África ya va separada de Australia, por ejemplo. Creo que esta es la India. Y así. Luego, hace 150 millones de años, se veía más o menos así. Nos volvemos a separar. Se vuelve a separar norte del sur. En América. Hay otras divisiones. Aquí el continente que estaba hasta aquí arriba ya está más para atrás, en otro plano que no podemos ver. Hace 100 millones de años
ya está bastante separada América del Norte y América del Sur. Y nos empezamos a separar. Aquí también está la Antártida. Luego hace 50 millones de años ya había una división más marcada. Empieza a aparecer más o menos Europa como lo es ahora, Asia, Australia por aquí, parte de Asia, África, etcétera, ¿no? Y actualmente, permítanme. Bueno, no sé por qué no me deja a ver. No sé por qué no me deja modificarlo, pero bueno. Actualmente ya vemos cómo México ya está aquí, se vuelve a unir a América del Norte y América del Sur, Australia está hasta por acá, Asia ya está, Euroasia está más como este continente, tenemos aquí la Antártida y la Antártica, y si lo vemos de una manera un poco más cerca, de más de cerca, podemos ver cómo cuando México todavía no existía, más o menos en este periodo, 50 millones de años. Bueno, aquí dice 100 millones de años. Acá. Aquí tenemos el continente de América del Norte, América del Sur, y vemos que México está mayormente sumergido. Hace 100 millones de años. Y aquí nos marca que está en la parte de la Sierra Madre. Luego, hace 70 millones de años, empieza a aparecer un poco más México, desaparecen algunas islas, empiezan a salir otras. Aquí tenemos a Cuba. Y luego hace 60 millones de años empieza a surgir todavía más a surgir más México. Y vemos que nos empezamos a acercar un poquito al continente sudamericano. Hay algunas islas que permanecen. Aquí empiezan a formarse grandes lagos. Luego hace 50 millones de años ya estamos, como vemos aquí, casi pegados. Casi pegados al continente sudamericano. Hace 40 millones de años ya esta parte profunda del mar desaparece, se vuelve a hacer más superficial. Vemos cómo Yucatán empieza a aparecer, la península de Yucatán, y también Centroamérica. Luego hace 20 millones de años vemos aquí que ya sale más México, está Tlaxcala, y empezamos a pegarnos más todavía por medio de Centroamérica a Sudamérica. Hace 10 millones de años la península todavía sigue algo bajo el agua, pero ya no completamente, ya se puede ver más. Y hace 5 millones de años vemos cómo ya empieza a salir. Entonces la península es un lugar bastante reciente, por decirlo de alguna manera. Se sabe que en la península cayó el meteorito que se cree que extinguió a los dinosaurios, pero si nos vamos a esta parte, si se encontraba aquí, esto estaba dentro del mar, más acá. Básicamente cayó por acá el meteorito. Por aquí. Bueno, más o menos cuando era la época de los dinosaurios, ¿no? Ok, tal vez les estoy mintiendo con los dinosaurios, pero bueno, el caso es que nos damos cuenta que México antes no existía como lo conocemos ahora. ¿Y esto qué quiere decir para las especies? Porque decimos, bueno, pues no estaba y luego pues ya estuvo y no pasa nada si aparece o desaparece. Pero sí tiene que ver con una historia evolutiva para los permítanme, déjenme, vuelvo a abrir el archivo porque no me deja. Bien, ok. ¿Qué nos representaría esto? Bueno,
hace 250 millones de años, ya vimos la historia evolutiva de las placas, de los continentes, etc. Ahora, de las especies. Aquí todos se encontraban juntos, las franjas, aquí estaba el Ecuador, y entonces las especies que estaban aquí y acá eran bastante parecidas, convivían y tenían cierto tipo de convivencia, y entonces tenían ciertas características ambientales, ya sea de clima, como de otros seres vivos que vivían alrededor, que hacían que hubiera cierto tipo de vida. Cuando se fueron separando, por ejemplo en esta parte, si nos damos cuenta, por ejemplo el Ecuador ya está por aquí, ya no pasa por acá. Y los continentes ya están separados. Recordemos que cuando hay una especiación, una de las características importantes es que hay separación entre una población y otra de la misma especie. Entonces, la especie que se compartía, que digamos andaba por aquí, todo por acá, que podía ir relativamente libremente de acá para acá, etcétera. Ya aquí, pues ya tenían mucho tiempo que estaban separados, y entonces las condiciones de aquí hicieron que la especie que estaba acá, la población que estaba aquí, tomara características para sobrevivir en esta parte del planeta. Las poblaciones que estaban aquí de esa especie tomaran otras características, las especies que estaban aquí otras, y las que estaban aquí otras. Pero ¿qué ocurrió cuando se volvieron a juntar los continentes? Por medio de México. Lo que ocurrió fue que había especies que estaban aquí, que habían evolucionado, otras que estaban aquí, otras que surgieron aquí, y entonces empezaron a convivir entre ellas. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo características diferentes que empezaron a hacer, es decir, de diferentes tipos de seres vivos, que empezaron a hacer que algunas sobrevivieran más, otras menos, y hubiera especies diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si aquí en el norte, no sé, teníamos un tipo de pez, ¿no? Que dejaba como, no sé, entre 100 y 500 huevos, ¿no? Pero pues no pasaba nada porque no tenían muchos depredadores y proliferaban y no pasaba nada, ¿no? Pero al momento de estar aquí, se encontraron con un pez que comía huevos de pescado, que se encontraban en las rocas. Los huevos de pescado aquí los ponían en las rocas, y entonces se empezó a comer a los huevecillos que se encontraban en las rocas. Los organismos que ponían 100 huevos nada más, no se reproducían tanto como los que ponían 500 huevos. Ambos se los comían, pero se comían más a los que dejaban menos descendencia a los que tenían 100 que a los que tenían 500. Entonces, la especie empezó a modificarse para tener 500 más que nada, o tener más huevos para poder sobrevivir más. O digamos, la especie que estaba aquí de pez dejaba sus huevecillos, sus huevos en rocas y en algas. Les decía, su depredador solo comía en rocas, pero no en algas. Entonces, ¿qué pasó? La especie que sobrevivió o que tenía más éxito era la variante de la especie que tenía más éxito era quien dejaba los huevos en las algas que en las rocas. A las rocas se los comían más. Entonces, esta convergencia hizo que hubiera especiación, el distanciamiento hubiera especiación, una especie en común tuvo varias diferentes, y luego cuando se volvieron a juntar estos continentes, hizo que estas especies diferentes que venían de una sola tuvieran que volver a juntarse, y entonces como tenían características nuevas diferentes, crearon nuevas características para ser los mejores en competir al momento de alimentarse, sobrevivir y reproducirse. Entonces, más o menos vamos bien. ¿Sí se va entendiendo? Sí, maestra, queda claro. Perfecto. Gracias, jóvenes. Entonces, el que México, aunque parezca muy sencillo, el que México
no haya existido como tal hace millones de años, y que más bien sea la conexión entre un continente que se separó hace mucho y se volvió a juntar, hace que aumente la biodiversidad en México. Ahora, otra cosa, el tamaño. El tamaño de México es otro de los factores que hacen que México sea un país megadiverso. México a nivel mundial ocupa más o menos el puesto 14, puede ser 13, 11 o 15 o 16, dependiendo de qué es lo que definamos como un país, pero bueno, más o menos en el 14, a nivel mundial en términos de área, y también si tomamos en cuenta las partes oceánicas o no, pero aún así es un país bastante grande, a pesar de que cuando vemos un mapa, generalmente el mapa que vemos, no, no es planisferio. Generalmente el mapa que vemos cuando estamos estudiando los países es ¿no? Ok. Y si nos damos cuenta, aquí México se ve bastante chiquito, ¿no? En comparación de Estados Unidos e incluso que Europa se ve bastante pequeñito. Pero eso es porque quien está haciendo el mapa es alguien que vive más o menos y además mucho más pequeño que Canadá, por ejemplo. Y les decía, eso es porque, no digo que Canadá y Estados Unidos no sean grandes, claro que lo son. O que Rusia no sea grande, claro que lo es. Pero recordemos que nuestro planeta tiene una forma esférica, es redonda. Entonces, solamente si estuviéramos viendo un globo terráqueo, pues podríamos ver un poquito mejor las dimensiones. Pero cuando lo queremos poner en plano, hay ciertas formas que van a tener que modificarse, algunos tamaños, algunas dimensiones, para que puedan caer en una estructura de 2 dimensiones, cuando viene de una estructura de 3 dimensiones. Para que, no tengamos que cortar el estado de Washington, o no tengamos que cortar Florida o así, ¿no? Es para que quepa todo, pero más o menos lo podamos poner en plano. Entonces, si bien vemos aquí que México se ve como bastante chiquito, si veamos a México desde la perspectiva y más que nada en las medidas de México, porque les decía, esto es como si lo estuviéramos viendo desde esta parte de arriba, si lo viéramos desde esta parte del medio, más del Ecuador, México se vería, aquí está como más del Ecuador, si nos damos cuenta, México se ve más grande, casi más o menos del largo de Estados Unidos, un poquito menos que Canadá, y se ve bastante ancho también, ¿no? Y aquí también vemos que México no es tan pequeño. Entonces, bueno, México es bastante grande. Y si nos damos cuenta, aquí cuando estábamos viendo acerca de los países megadiversos, ahí donde está. Aquí en los países megadiversos, recordemos que si bien no solamente son los que están en esta franja, en esta del Ecuador, también es porque, por ejemplo, Sudáfrica, la India, China, Estados Unidos, México, Australia, Brasil son países bastante grandes, y obviamente donde hay más tamaño, pues van a caber más especies, ¿no? Hay más posibilidad de que quepan más especies, abarca más ecosistemas y más variaciones. Es bastante sencillo. Entonces, vemos aquí que México, aquí dice también 15 países más grandes, ¿no? México aquí lo tienen en el número 13, por ejemplo. Pero bueno, vemos, por ejemplo, que Rusia, obviamente, pues sí está en el primer lugar. De ahí ponen a Canadá, luego a China, luego a Estados Unidos, Brasil, Australia, y acuérdense, Rusia no está entre los países megadiversos, tampoco Canadá, pero sí Estados Unidos, sí está China, sí está Australia,
Entonces, por ejemplo, el Congo también está. Está Brasil. Obviamente está México. Entonces nos damos cuenta que no todos los países grandes van a tener mucha diversidad. Rusia, por ejemplo, está demasiado al norte, entonces también no hay tantas posibilidades de que haya diferentes especies, porque entre más frío no hay, sí hay especies más únicas, por decirlo así, pero no tan diversificadas, ¿no? No es tan fácil para una especie poder adecuarse a condiciones de frío o a condiciones extremas. Recordemos que entre más lejos del Ecuador, Rusia está bastante lejos y Canadá también, el cambio de clima es bastante más brusco. Entonces, entre más cerca del Ecuador, el clima va a ser más estable, y entonces eso hace que las especies puedan sobrevivir y sus variaciones también, y entonces vaya a haber más especiación. Bien, ok. Ahora, tenemos la historia evolutiva. Es lo que les platicaba aquí también con el aislamiento. Tiene que ver con la historia evolutiva. La confluencia entre las áreas neártica y no tropical. Les comentaba que al momento de moverse los continentes, las placas tectónicas, pues bueno, generaron de donde estaban todos juntos y había varias especies juntas y formas de vida juntas. Cuando se fueron separando, pues fueron teniendo condiciones diferentes que propiciaban evoluciones diferentes. Es decir, los que se encontraban, y bueno, los fueron dividiendo, ¿no? La parte australiana, los de la evolución de la parte australiana, los de la evolución neotropical, holoártica, que es esta roja, y paleotropical, que es esta amarilla. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las especies que se encontraban aquí en la parte holoártica eran especies que estaban adecuadas más que nada a climas un poco más fríos, extrema, ¿cómo se dice? Cambios de clima más bruscos, etcétera, ¿no? Los que se encontraban aquí estaban acostumbrados también a estar de cierta manera un poco más aislados, etcétera, un poco más tropicales, esto es un poco un clima más seco, igual seco y tropical, etcétera, ¿no? Entonces, las especies estaban hechas para más o menos un tipo de climas así, de condiciones de ese tipo. Y al momento en el que se volvieron a juntar, pues bueno, generaron convergencia entre las especies y que se fueran cambiando, ¿no? Y si vemos aquí en México, aquí tenemos justo en el eje neovolcánico transversal, que es en donde convergieron, y pues el eje neovolcánico transversal es porque pues también convergieron las placas, etcétera. Es un lugar en donde se encuentra gran cantidad de diversidad, porque se encuentran entre ellas dos regiones, porque es un lugar montañoso, porque el eje neovolcánico transversal va entre lugares muy cercanos a los dos océanos que tienen condiciones diferentes, y también van hasta el centro del país, que están más lejos del mar, y que genera otro tipo de especies, y aún así estas especies en este mismo eje neovolcánico transversal, van a convivir. Entonces, imagínense qué cantidad de vida, de efervescencia se va a crear aquí, en esta parte de México. Y más que nada, pues en México. Igual vemos que dos corrientes de evolutivas se juntan aquí en China, en India, aquí también, pero bueno, es más aquí la diversidad, etcétera, ¿no? Y entonces vemos esta región biogeográfica, la neártica y la neotropical, que se encuentran aquí. Les decía, aquí está la cadena montañosa del eje neovolcánico transversal. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes?
maestra, muy bien. Ok, entonces, bueno, ya vamos con la posición geográfica, la diversidad de paisajes, el aislamiento, el tamaño, la historia evolutiva que han hecho que México sea un país megadiverso. Y les digo, estas razones no son aisladas, sino que al momento de juntarse crean todavía más diversidad. Ahora tenemos por último la cultural. La cultura es otra parte muy importante acerca de la diversificación de las especies. Por ejemplo, veíamos que cuando veíamos alta diversidad cultural, teníamos esta parte de que México se encuentra con un alto grado de diversidad cultural, ¿no? Donde se hablan más de unos 60, 50 idiomas, más todavía. Entonces, aquí nos dice que México en México se hablan 66 lenguas indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Diferentes idiomas, diferentes lenguas van a generar ¿qué? Van a generar diferentes formas de asociarse con su medio ambiente, con el entorno que les rodea. La diferencia cultural nos va a decir qué es lo que se puede comer, qué es lo que se come, cómo se va a comer, qué características van a buscar en una especie, si van a buscar que sea más resistente al calor, o que dé más carne, o que o que resista más a la lluvia, o que resista más a la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, estas culturas van a buscar diferentes formas de interactuar con la naturaleza, el medio ambiente que van a aprovechar y van a hacer que vaya a haber más especies todavía. Recordemos que el ser humano es una especie, también es un animal, y va a modificar otras especies. Y bueno, aquí nos dice los porcentajes de lengua indígena en las entidades federativas de México, claro, en 2015, y vemos que más o menos del 0.2 al 3.5 son los estados los estados que están en rosa son los estados que tienen muy pocos hablantes, del 0.2 al 3.5. Los estados que están en naranja, acá, acá y acá, son donde hay más o menos del 3.6 al casi 10% de la población habla alguna lengua indígena. Luego aquí en azul tenemos los lugares donde hay del 10 al 27% hablan alguna lengua indígena. Y finalmente tenemos estos dos estados, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, donde del 27.9 al 32.2%, es decir, casi un tercio de la población total habla alguna lengua indígena. Imagínense. Eso significa que la diversidad cultural es mucho más grande, hay grandes combinaciones desde las personas que son estrictamente con la cultura occidental, hasta las personas que son más estrictamente con la cultura nativa, hasta las personas que combinan un poquito, que combinan más o menos y que combinan mucho las culturas, etcétera. Entonces esto nos genera o nos ha generado una gran cantidad de diversidad de especies. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la variación genética en algunas especies de plantas. Las mazorcas nos van a mostrar el resultado de la selección artificial entre diferentes maíces mexicanos. Y pues como vemos aquí tenemos diferentes colores, tamaños, diferentes tipos de cocción, etcétera, ¿no? Por eso todos estos vienen de este maíz silvestre, que pues fuimos eligiendo las diferentes características que más nos gustaban, y eso nos dio que el maíz elotero, que el maíz para los pollos, el maíz negro, azul, morado, amarillo, blanco, que el maíz para el pozole, para palomitas, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. También nos dio especies de Capsicum annuum, domesticadas, es decir, de diferentes tipos de chile,
Tenemos algunas especies introducidas como estas, pero bueno, se han vuelto parte de nuestro México. Algunas especies nativas silvestres y muchas especies nativas domesticadas. Y además, recordemos que los chiles tenemos ¿cómo se llama? Esta característica de que los podemos comer frescos y los podemos comer secos, y además pues eso también los diversifica todavía más, ¿no? Y pues bueno, aquí vemos la gran variedad de colores, tamaños, formas de picar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto gracias a las diferentes culturas que hemos tenido. Y finalmente también tenemos a de especies de género Phaseolus, que es los frijoles domesticados. Y pues bueno, tenemos de diferentes igual colores, tamaños, sabores, tipos de cocción, etcétera, ¿no? Esto les digo gracias a la diversidad cultural. Ok, y entonces estas han sido las causas por las que se han hecho diferentes ecorregiones marinas y terrestres. ¿Qué son las ecorregiones? Bueno, son las regiones ecológicas que contienen vegetación, clima, y pues bueno, con ello conlleva diferentes tipos de vida que se van a ver ahí. Tenemos aquí el Pacífico Transicional de Monterrey, el Pacífico Sudcaliforniano, el Golfo de California, el Pacífico Transicional Mexicano, el Pacífico Centroamericano, el Golfo de México Norte, Golfo de México Sur y el Mar Caribe. Cada una de estas regiones va a tener sus propias características, sus diferentes corrientes, sus diferentes temperaturas, movimientos, especies que van a pasar por ahí. Entonces va a dar características diferentes y especies diferentes. Lo mismo aquí en la parte terrestre. Tenemos la California mediterránea, estas partes azulitas. Tenemos los desiertos de América del Norte, aquí y acá. Tenemos las selvas cálido-secas, que vamos a ver más adelante qué es una selva cálido-seca, qué es un bosque templado, etcétera. Pero bueno, suena que pues hay bastante vegetación, que es cálida y que es seca, ¿no? Que no llueve mucho. Elevaciones semiáridas meridionales, acá. Los grandes planicies, les decía que sí hay unas grandes planicies. Las selvas cálido húmedas, aquí un pedacito y aquí un gran pedazo. Y las sierras templadas, que tiene otras características todavía. Okay. Y entonces esto nos da a que México es el segundo país del mundo con más diversidad de ecosistemas. Solamente China tiene más variedad de ecosistemas porque además pues es un poco más grande, pero aún así en cambios de un ecosistema a otro, México pues tiene todavía un poquito más variedad, ¿no? Y vemos los ecosistemas, el matorral en color café, bosques templados en color verde claro, selvas secas en verde oscuro, en verde como limón, selvas húmedas en un verde más oscuro, pastizales en color naranja, y volvemos a ver además cómo está el patrón aquí de la península, el otro patrón de la otra península, este patrón del norte, esta parte del eje neovolcánico, esta parte de Oaxaca que se divide otra vez en dos, y la parte del sur y la parte de la península, les decía. Vemos que son patrones muy parecidos. Luego tenemos los bosques nublados, o bosques mesófilos.
en color morado, los manglares aquí en las costas, y los cuerpos de agua, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esto genera una gran cantidad de riqueza ambiental en nuestro país. Ok. Bien, a ver, permítanme un momentito. Bien, entonces vemos aquí el bosque mesófilo de montaña. Lo hice más grande la pantalla para que veamos algunos ejemplos. Vemos a los trogones, las pavas, colibríes. El bosque mesófilo de montaña lo vamos a ver en las siguientes presentaciones, pero aún así se caracterizan por tener mucha vegetación, por tener muchas epífitas, es decir, plantas creciendo encima de los árboles, de sus troncos y sus ramas. Y otro nombre por el que se le conoce es el bosque de niebla. ¿Por qué? Porque suele estar con bastante neblina, ¿no? Luego tenemos el bosque de coníferas. Su nombre lo dice, la mayor cantidad de vegetación son coníferas, estas plantas que tienen sus semillas como conitos, así como las piñas de pino. Esas son las coníferas. Vemos también que hay algunas piñitas más chiquitas, etcétera, pero bueno, a final de cuentas son las coníferas, y estos bosques son un poquito igual más templados, pero no tan húmedos como los bosques mesófilos. Y pues bueno, animales que caracterizan, no son exclusivos de estos lugares, claro que no, menos los animales que tienen tanto rango de movimiento y también de donde puedan vivir, pero pues sí son como animales característicos, ¿no? El armadillo, el águila, el puma, el venado, cola blanca. Luego tenemos al matorral, que ya es un lugar mucho más seco, caracterizado básicamente por sus cactus y obviamente por diversos matorrales. Estos matorrales suelen ser bastante leñosos y además pierden sus hojas en la parte del año más seca para mantener su humedad, para mantenerse, y cuando empieza a llover pues vuelven a salir, ¿no? Los que tal vez hayan viajado en algún momento hacia Puebla, la Ciudad de México, pues podrán ver que este paisaje es bastante común. Y bueno, vemos algunas especies, borrego cimarrón, el coyote, tortugas de tierra, etcétera, ¿no? Y más que nada las cactáceas, las suculentas, plantas que tienen espinas y sus hojas son muy carnosas, y como les decía, más que nada los arbustos, ¿no? Los matorrales. Luego tenemos la estepa, que es más que nada pastos, se dan en lugares bastante planos. Tenemos al perrito de las praderas, algunos puercoespines, ¿cómo se llaman estos? Los bisontes. Actualmente, anteriormente se encontraban extintos en vida libre. Esta especie, bueno, su historia es bastante triste. Vamos a verlo aquí en... ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo les dije que se llamaban? Bisontes, ¿no? Bisonte americano. Porque también hay europeo. Pero bueno, son bastante parecidos. Ok. Esta imagen es bastante... vamos a descargarla para que se pueda ver bien. Vamos a abrirlo acá. Y nos damos cuenta, vemos esta montaña, ¿no? Esta es una persona. Imagínense cuántos son, de qué tamaño es esta montaña. Y esta montaña es básicamente de cráneos de bisonte. El bisonte americano estuvo a punto de extinguirse hace mucho tiempo, y no porque la gente tuviera hambre, no porque le hiciera daño a las cosechas, sí, tal vez un poco
la gente lo cazaba para comer, pero la gente lo cazaba por diversión, para entretenerse. Hasta tal punto, si vemos aquí, es una montaña de puros cráneos y no era la única. Los cazaron tanto que casi los extinguimos. Actualmente han tratado de volver a reintroducir al bisonte a México, porque parte de su población vivía originalmente, esta parte porque está un poco más despejada, parte de la población del bisonte americano, llegaba más o menos por aquí. Ahorita no hay nada más se encuentra en Canadá y Estados Unidos, donde se han encargado de volver a restablecer una población sana de bisontes. Y sí se ha querido volver a reintroducir aquí a México un poquito para ver si ya regresa pues la naturaleza a su curso, para mantener poblaciones saludables, también al lobo mexicano, etcétera. Pero sí ha habido algunos problemas porque la gente sin conocimientos los llega a cazar otra vez. Entonces pues sí es un problema que pues se está resolviendo, pero bueno, para que sepan un poquito de los bisontes. Como tal vez haya mencionado antes, todos los seres vivos tienen una razón de ser, incluso los parásitos. Todos van a entrar en nuestra cadena trófica alimenticia si se excede la cantidad de individuos de una especie en algún lugar, va a verse perjudicada este lugar, y también si hay menos de los que deberían. ¿Por qué? Por control de las otras especies, por alimentar a otras especies, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la estepa, ¿no? Luego tenemos la selva tropical, donde, pues bueno, es aquí sus características más conocidas son ¿por qué no aparece el lápiz? Bueno, son que llueve mucho, es bastante húmedo el lugar. Sí hay bastantes epífitas también, pero tal vez ya no tantas como en el bosque mesófilo. Es bastante cálido, su temperatura no varía tanto, etcétera. Y bueno, tenemos una variedad enorme de especies, ¿no? Iguanas, guacamayas, monos aulladores, tapires, cuatíes, osos hormigueros, monos araña, etcétera. Tal vez algunos los hayan visto ustedes en cerca de sus comunidades cuando han ido al bosque, la selva que está junto a su comunidad, en alguna salida, o tal vez en el zoológico, pero los hemos llegado a ver tal vez por lo menos en una foto, ¿no? Y algunos tal vez sean nuevos para nosotros. Luego la selva seca es parecida acá, hay muchísima vegetación, también está caracterizado por árboles altos, olvidé decir esa parte, solamente que es un lugar un poco más seco, es decir, la estación entre la estación seca y la estación de lluvias es mucho más marcada. Tanto en la selva tropical como en el bosque mesófilo llueve prácticamente todo el año, solamente que el bosque mesófilo es más frío. Entonces, en la selva seca es casi la misma temperatura que en la tropical, pero aquí llueve menos. Entonces, hay un momento en el que algunas plantas, algunos árboles tiran sus hojas, como si fuera otoño. Tiran sus hojas, tienen una temporada de sequía, y los árboles a veces no son tan altos y no tienen tantas plantas creciendo en los troncos de los árboles porque no es tan factible para ellos, ¿no? Y bueno, vemos otros animales, les decía, por ejemplo, el jaguar, pues también está en la selva tropical, a veces incluso en el bosque mesófilo, pero bueno, es para representar, ¿no? El tigrillo, el ocelote, otro tipo de guacamayos, la serpiente coralillo, hay coralillos y falsas coralillo, otras aves, etcétera, ¿no? Luego tenemos el manglar, que está caracterizado básicamente por encontrarse, como veamos aquí en las ecorregiones,
aquí no está, ¿dónde está? Aquí. Veíamos manglar en azul turquesa, y vemos que nada más está en las costas. En las costas. ¿Por qué? Porque los manglares se encuentran en donde hay una combinación entre todavía una selva y el agua salada, la costa. Estos se caracterizan por que son predominantemente, los árboles predominantes son los mangles, que pueden resistir grandes cantidades de agua y además grandes cantidades de sal en esta agua. Estos lugares, bueno, tienen diferentes tipos de mangle, manglar rojo, blanco, negro, y bueno, dependiendo de qué manglares, qué tan cerca se van a encontrar del agua salada. Pero bueno, aquí estos lugares son muy importantes por varias cosas. La primera es que obviamente, pues bueno, es un lugar natural, donde se habitan muchas especies. Los mangles y también cocodrilos, iguanas, reptiles, son criaderos de muchos, no me aparece. Bueno, si podemos ver aquí más o menos hay muchos pececitos pequeños. Muchos de los peces que van a terminar en el océano, que están en el océano, vienen aquí a los manglares a dejar sus huevecillos, sus huevos para que eclosionen ahí y los peces chiquitos no se los coman tan rápido los depredadores del océano o se los lleve la corriente. Y además, como vemos, aquí hay muchas algas, mucho alimento para los peces pequeñitos. Y entonces, bueno, son criaderos. Los peces que vamos a comer después o que van a comer otras especies van a nacer y se van a criar en sus primeros días aquí, en el manglar. Otra parte muy importante es que, al igual que los arrecifes de coral, son lugares, son ecosistemas que van a mantener a los tsunamis y a los huracanes un poquito más a raya, los van a disminuir su intensidad. Es decir, cuando cortan el manglar, cuando destruyen los arrecifes, la intensidad de los huracanes y de los tsunamis nunca va a disminuir hasta que ya esté bien entrado en tierra. ¿Cómo ocurre esto? Más o menos, digamos, tenemos aquí nuestra playa. Nuestra playa. A ver si me deja. Nuestro océano. Y vamos a dividir el océano en dos partes. Ok. Digamos que este océano oscuro es ya el océano y aquí es el mar, ¿no? Cuando todavía está en el continente. Bien, imaginémonos que aquí están pues las viviendas, edificios, lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos a ponerlos de gris, pero hecho por el ser humano. Ok. Bien. Ok. Entonces imaginémonos que traemos, viene aquí un huracán. Vamos a ponerlo de este color. Sí. Muy bien. Entonces tenemos nuestro huracán, ¿no? Si pasa directamente, no hay ningún coral, no hay ningún manglar, va a pasar aquí con la misma intensidad hacia la ciudad que cuando llegó prácticamente. Cuando toque tierra sí va a disminuir un poquito. Vamos a ponerlo así. Viene aquí todo grandote, con mucha intensidad, vientos fuertes, rápidos, mucha agua. Cuando llega a la tierra, disminuye un poquito, pero aún así devasta todo. Entonces,
Mira, ok. Ahora, imaginémonos que tenemos nuestro manglar. Vamos a poner nuestro manglar aquí. Nuestro manglar aquí. Vamos a pintarlo. Obviamente, pues si hay partes de playa, si hay partes de océano. Okay. Ya no sé si estoy compartiendo pantalla o no. Bien, entonces tenemos aquí nuestro manglar, ¿no? Entonces volvemos a tener nuestro huracán. Nuestro huracán viene todo grande, fuerte. Y entonces viene así con sus vientos. Pero al momento de llegar aquí a la Tierra, recordamos estar todo grandote, llega a la Tierra, disminuye un poquito. Pero también choca ya con los manglares, porque pues los manglares, digamos, llegan hasta acá, más o menos. A ver, vamos a poner un poquito más de manglar, permítanme. Sí, los manglares no son nada más de un lado. Y también digamos que hay un poquito de selva, ¿no? Para variarle. Bien. Entonces tenemos el manglar, va a chocar, y tenemos nuestro huracán. Otra vez vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos nuestro huracanzote, ¿no? Va a llegar aquí y antes de que llegue a tierra va a empezar a chocar ya con los manglares y va a reducirse. Bueno, así. Y luego con la tierra va a reducirse todavía un poquito más. Y entonces cuando llegue aquí sí va a ser desastre, pero no va a ser tanto desastre. ¿Por qué? Porque ya chocó aquí a quien les tocó el impacto primero fue a las primeras partes del manglar y conforme fue pasando aquí a más adentro de la tierra, pues fue disminuyendo. No quiere decir que estemos dejándole toda la responsabilidad al manglar o que debamos de proteger al manglar de los huracanes ni nada de eso. O sea, es algo natural para lo que los manglares están hechos. Si hay destrucción, se lleva algunos animalitos, algunos plantas, todo eso, pero el manglar está preparado, las formas de vida aquí están preparadas para regenerarse y poder seguir existiendo en condiciones así, porque antes de que existiéramos los humanos, antes de que hubiera civilizaciones como las de ahora, humanas, pues ya existían los manglares, ¿no? Entonces se han ido, están adaptados a este tipo de condiciones. Ahora imagínense todavía que tenemos al arrecife de coral. Tenemos ahí. Tenemos a nuestro arrecife, unas roquitas. Aquí están más cerca de la costa, ¿no? Nuestro arrecife. Acá, acá, acá. Que, pues bueno, no sé, yo creo que la mayoría saben que hace poco hubo un huracán categoría 5 que azotó la costa de Guerrero, y fue bastante devastador, llegó muy grande e hizo muchísimo daño. Este huracán es básicamente, sí existían categoría 5 antes, pero no eran tan comunes. Pero ya se predecía que con el cambio climático y el aumento de la temperatura en los océanos, los huracanes, los desastres naturales iban a ser mucho mayores. Y este huracán que ocurrió es prueba de ello. No es nada más que la naturaleza, que así es, no. Sí es culpa de nosotros como seres humanos el que haya sido tan grande este desastre natural.
¿Por qué? Por todas las contaminaciones que tenemos, etcétera. Entonces, pues se busca que no sea todavía más grande el impacto que tenemos ambientalmente para que no ocurran cosas como este, entre otras más causadas por el cambio climático causado por nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces viene aquí nuestro super huracán, enorme, pero una vez que impacta con nuestro arrecife, se reduce. Impacta con nuestro manglar, se reduce más. Impacta con la tierra, se reduce todavía más. Y entonces, cuando llega a la tierra, ya no es tanto, incluso ya ni siquiera es huracán en algunas ocasiones. Entonces, esa es una de las importancias para nosotros, los seres humanos, una de muchas, de que los manglares y los arrecifes de coral, pues estén donde están. Bien. Ok. Entonces, tenemos aquí también a los arrecifes de coral, donde, pues bueno, hay arrecifes. Los arrecifes son conjuntos de peces y plantas marinas, cerca muchas veces de las playas, donde, pues bueno, hay muchísima diversidad de vida, y cuando son de corales es que están, la base de la vida es un coral. Los corales son animales que están en asociación con un alga, que alimenta a estos corales. Lo vamos a ver más adelante con los ciclos biogeoquímicos, cuando lo veamos, pero pues sí, los corales son animales y son como la base de este tipo de vida, ¿no? Y bueno, igual aquí se crían muchas especies y que van luego al océano, otras no, otras siempre van a vivir en el arrecife y otras van a vivir primero en el manglar y luego en el arrecife, depende, ¿no? Pero todas estas especies son importantes. Y los corales sí son bastante sensibles, más que nada, a la cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire y las temperaturas. El que la temperatura haya aumentado tanto este tiempo y no se haya podido enfriar el océano este año más que nada y otros años anteriores ha hecho que la mayor cantidad que muchos corales mueran. Pero los corales no mueren al instante, lo vamos a ver más adelante, les decía, no mueren al instante, les decía, tienen una asociación con las algas. Estas algas que viven dentro del coral, van a darle sus primeros alimentos, su alimento principal, y el coral va a proteger al alga. Ese es el acuerdo que tienen, que digamos, por decirlo de alguna manera, estos dos seres vivos, ¿no? Entonces, cuando el coral se blanquea es porque la alga, que es la que le da el color al coral, sale, se va, porque la temperatura es demasiado alta o está demasiado ácido el océano, y estos corales pueden o no sobrevivir. Si el alga lleva mucho, mucho tiempo sin estar en el coral, el coral se va a morir de hambre y entonces va a tomar un color más como gris. Si el alga llega a regresar, el coral puede volver a tomar su color, sus diferentes colores, y entonces va a seguir sustentando el resto de la vida. Pero bueno, eso depende mucho de qué pase con los climas, ¿no? Ok. Obviamente contaminación directa le hace daño a los corales y al resto de la vida, pero ahorita el mayor problema, lo que más afecta a los corales es el cambio de temperatura que no baja y la cantidad de dióxido de carbono que hace que se acidifique el océano. Bien. Ahora empezamos a ver algunos problemas y más diversidad que tenemos en México. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, Marcha, todo bien de mi parte. Ok. Bien. Ok, jóvenes. Pues bueno. Entonces vamos a cosas un poquito más estresantes, escalofriantes de preocuparse. Vamos a ver cómo se estima que era la cobertura vegetal de México originalmente, cómo es en 2002, para que nos imaginemos cómo es actualmente en 2023. Bien, originalmente... Ay,
ya no está la pluma. A ver. Bueno, originalmente teníamos estos hábitats, este tipo de vegetación bastante continua, bosques de coníferas y encinos, bosques mesófilos de montaña, selva húmeda, vegetación hidrófila. La vegetación hidrófila es la que vive prácticamente en el agua, selva subhúmeda, matorral xerófilo, los pastizales naturales y vegetación gipsófila y halófila. Son las gipsófilas y halófilas son las que ¿cómo se llama? Aceptan grandes cantidades de sal. Bien, también tenemos manglar en azul oscuro, casi no se ve aquí, pero bueno, más o menos así, y otros tipos de vegetación, como acá. Entonces tenemos que, pues aquí la vegetación es un poquito más pareja, continua, etc. Eso es lo que pasaba con la cobertura vegetal original hace muchos años. Ahora, con la llegada del ser humano y la urbanización y la conquista, etcétera, etcétera, pues bueno, ahora tenemos zonas urbanas en color morado, zonas agrícolas, pecuarias y forestales en color rojo, sin vegetación aparente, más o menos por acá, o lugares por acá, y otra vez otros tipos de vegetación, ¿no? Bueno, ok, y vemos aquí que tenemos una gran parte como agrícola pecuaria, zonas urbanas también si ya tenemos más partes, etcétera, ¿no? Y sin vegetación aparente por aquí. Y vemos además que nuestros ecosistemas, nuestros tipos de vegetación, nuestras cubiertas están todavía más fragmentados. Por un lado, pues sabemos que hemos perdido gran cantidad de vegetación en nuestro país, en nuestro planeta, y eso pues nos perjudica a todos, ¿no? Y otra parte, porque bueno, tienen ciertos servicios, nos dan oxígeno, alimento, regulación de clima, regulación de plagas, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo dan los ecosistemas que viven a nuestro alrededor. Directamente los que viven a nuestro alrededor, pero también indirectamente los que viven lejos de nosotros, los que existen lejos de nosotros, incluso al otro lado del mundo. Lo que ocurre con esos ecosistemas también nos va a afectar en algún momento a nosotros que estamos aquí. Tal vez no de manera inmediata, directa, pero sí en algún momento. Eso por un lado. Por otro lado, está el caso de que las especies necesitan que la vegetación sea continua, y el que haya manchones más fragmentados puede afectar a muchas especies importantes. ¿Por qué? Porque algunas son muy evitativas del ser humano, y entonces siguen a mitad de su encuentro con otras poblaciones de la misma especie para reproducirse o comer, se encuentran a la parte humana, asentamientos humanos, pues no van a entrar ahí, no van a arriesgarse, o van a entrar en contacto con la parte humana y puede que pues los maten, etcétera, se van a ver perjudicados. Y por otro lado, pues bueno, si recordamos, el aislamiento entre poblaciones provoca que no se puedan reproducir entre ellas tan fácilmente. Entonces, si tenemos fragmentadas las partes donde van a vivir estas especies, también van a verse fragmentadas, no se van a poder reproducir tan fácilmente, y la variabilidad genética se va a ver disminuida, creando tal vez, posiblemente, defectos congénitos entre estas poblaciones que van a reproducirse más entre ellos. Hay, por ejemplo, hay un ejemplo bastante, algo conocido, que es el de los chitas en África, donde se ha reducido tanta la cantidad de chitas que existen ahí, y bueno, eso es algo registrado, por eso se los comento. Creo que hasta hay un documental, donde son tan poquitos los chitas en vida silvestre que se reproducen bastante entre ellos, bueno, no bastante, pero no tienen otros códigos genéticos con los que reproducirse, al punto en el que ya no hay tanta variación genética,
y ya se están reproduciendo prácticamente entre primos, y ¿cómo se dice? Y organismos genéticamente muy cercanos, padres, madres, hermanos, etcétera, ¿no? Claro, entre los animales no existe esta parte de que los primos del norte y no sé qué, ¿no? Pero aún así, por algo culturalmente no es aceptado, por lo mismo de que, hay ciertos conflictos por la parte genética. Existe el riesgo de que cuando somos genéticamente muy cercanos a la pareja reproductiva, algunos errores genéticos, algunos que se suelen corregir con otros complementos genéticos de alguien que es más alejado genéticamente de nosotros. Esos errores que se corrigen con estas personas diferentes cuando se ven potenciados cuando los organismos se reproducen con alguien muy parecido genéticamente, con un pariente muy cercano. Por ejemplo, el daltonismo. El daltonismo, en donde no se pueden distinguir algunos colores o algunas frecuencias de color. Algunas de las causas es ¿cómo se llama? Bueno, cuando algunos de la familia, algunas personas de la misma familia, emparentados genéticamente bastante cercanos, tuvieron descendencia y entonces, pues bueno, no hubo esta corrección de genética o esta parte genética se vio más fuertemente, y entonces, pues bueno, salen las personas que son daltónicas. De hecho, se supone que el gen daltónico, o por lo menos algunos, a ver, permítanme, se encuentra en los genes X. Recordemos que los humanos tenemos en nuestros genes sexuales el gen X y el gen Y. Las mujeres tenemos 2 genes X y los hombres son XY. Cromosomas XY. Perdón, cromosomas, ¿no? Entonces, el daltonismo se encuentra en los cromosomas X. Y dirán, pues entonces la mayor parte de las mujeres tienen daltonismo. No, la mayor cantidad de gente con daltonismo son mujeres. No, más bien son los hombres. ¿Por qué? La mayoría de las personas que tienen daltonismo son hombres porque las mujeres, digamos, este es el gen que tiene daltonismo y este es el gen que tiene daltonismo, ¿no? Con las mujeres, el otro gen X va a corregir el daltonismo y ya no se va a encontrar, ya no se va a ver en esa persona. Sí va a llevar el gen, pero no se va a ver ahí. En cambio, en los hombres, como nada más es un cromosoma X, el cromosoma Y no va a poder corregir nada porque pues es Y y se encuentra en el X. Y entonces aquí sí se va a ver, el fenotipo va a expresar que sí hay daltonismo. Ambos tienen daltonismo genético, pero nada más uno lo va a expresar. Pero sí se puede dar en mujeres cuando los 2 cromosomas X tienen el daltonismo y entonces pues bueno, no hay nada que corrija y entonces pues se va a encontrar el daltonismo, ¿no? Ok. Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vamos a terminar de ver los tipos de vegetación principales en México, los tipos de vegetación principales en Oaxaca, y vamos a pasar a los peligros que se encuentran, los mayores factores de pérdida de biodiversidad biológica en México. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, aclaración? No, maestra, no de mi parte. No, maestra, creo que no. Perfecto, jóvenes.
Bueno, ya saben, si queda alguna pregunta, la anotan, si se acuerdan de alguna pregunta que les surja a lo largo de la semana, la anotan y al inicio de la clase me la dicen o al pasar la clase. Y pues bueno, si no hay preguntas, entonces les deseo una excelente tarde, cuídense mucho, bueno, ya noche, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, maestro, igualmente. Gracias. El video ahorita lo subo, ¿sale? Nos vemos, hasta luego.